A nombre de Benamérica y de BAPA, les damos la bienvenida a esta conferencia sobre mercado interno que nos va a dictar a Ramón José Castro Pimentel. José Ramón Castro Pimentel es licenciado en Administración de Empresas del año de 1969 y en Contaduría Pública en el 71, con posgrado en Administración de Empresas también en el 1971 en la Universidad Central de Venezuela. Hizo curso superior de Defensa Nacional en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y además diversos cursos de especialización en universidades extranjeras. Es bilingüe español-inglés. Es especialista en las áreas de mercadeo y asuntos públicos. Estuvo 35 años en la industria petrolera, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de Delta Bain y donde se jubiló en 1999. Es presidente de la Corporación Consultora de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela, de 1999 al 2009, y es profesor jubilado de las cátedras de Mercadotecnia de la Escuela de Administración y Contaduría y en el posgrado de Administración de Hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela. Sin más, los dejo con Ramón José Castro Pimentel. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que muchísimo gusto en estar con todos mis amigos, los cuales compartimos tantos años juntos, y cuando uno los ve, pues realmente se emociona y le da gusto. Y como ustedes bien saben, mi pasión siempre ha sido el mercado interno y el petróleo, porque yo soy de los que cree que el petróleo ha sido, es y será el mejor instrumento de desarrollo de Venezuela, de los venezolanos. Conmigo me van a acompañar François Renaud, quien es un petrolero de larguísima data. Él es ingeniero químico. Él tuvo 36 años en la industria petrolera. Estuvo en Creole, Lagoven, PDVSA, en GNB y al final estuvo en Delta B. Y me va a acompañar también Luis Clavier, quien es ingeniero industrial. Tiene un máster en Business Administration. Tiene 45 años de experiencia, de los cuales 20 estuvo en la industria petrolera. Estuvo hasta 2002. Luis vivió los avatares completos de los hechos que ocurrieron en Venezuela. Luis estuvo en Corpoven, en Medellín, estuvo en Deltaven y estuvo en los distritos en Valencia, estuvo en el oriente del país, estuvo en Caracas, estuvo en Occidente, con diversos cargos también, porque todos tanto Luis como François, han pasado por todos los cargos gerenciales, porque era la manera como nos formábamos pues en la industria petrolera. Ellos van a hablar, Luis Clavier, como le había dicho a Horacio, va a hablar sobre cómo es la situación en materia de las ventas, cómo han ido las ventas, qué es lo que está pasando con la gasolina en Venezuela a raíz del cambio de precio y qué está pasando con el transporte. Y François va a hablar del estado en que están los llenaderos, las plantas de suministro, cómo se están comportando justamente con este movimiento y este cambio de precios que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo está yendo eso? Pues? ¿Okay? No sé por qué no están dando aquí. Vamos a hablar un poco de qué es lo que se conceptúa por el mercado interno de hidrocarburos. El mercado interno se define por la oferta de todos los hidrocarburos líquidos y gaseosos al mercado interno dentro del mercado venezolano. Pues. Y el mercado interno es la cara visible de la industria petrolera al consumidor venezolano. El venezolano no ve la producción de petróleo ni la exploración. Él pasa por la refinería y lo que ve allí es una torre. Pero el venezolano sí ve cuando no tiene gas en la casa. El venezolano ve los lubricantes, el venezolano ve la gasolina, como con lo que está ocurriendo ahorita. El venezolano sabe lo de las bombonas de gas.
es la cara visible de la industria al consumidor. Y era la manera que nosotros lo conceptuábamos así. El mercado interno, por lo tanto, impacta todas las actividades diarias del venezolano. Y lo estamos viviendo ahorita. Su movilidad, la alimentación, la electricidad, la salud, la diversión, todas las actividades del venezolano son impactadas por todos los productos que se venden dentro del mercado interno venezolano. Y quizás muchas veces no le damos la importancia al mercado interno, porque los petroleros somos quizás más orientados mucho hacia la producción y exploración, pero no pudiéramos explorar ni producir, no tuviésemos los productos del mercado interno justamente para eso. Y además de eso, al final, esos productos, ese petróleo que se va a producir dinero para producir más petróleo. Y de allí la importancia de que sea un mercado rentable. Es un mercado sumamente complejo porque hay mucha variedad de productos líquidos, productos gaseosos, emulsiones, ceras. El suministro es bastante complejo porque tenemos que llevar ese producto por barcos, por poliductos, por gasductos, por lanchas, por camiones, por aviones. Es toda una red muy compleja para satisfacer al final las necesidades del consumidor. Es sumamente peligroso por el tipo de producto que es, por su volatilidad, por la manera como puede afectar la seguridad de las personas y por eso el cuidado que nosotros tuvimos siempre en el manejo de todas las instalaciones. Y no quiero redundar, pero es una importancia estratégica clave para el desarrollo del país y para la vida del venezolano. El petróleo, el mercado interno de hidrocarburos, justamente es quizás lo más estratégico que tiene Venezuela. Las actividades que realizamos para atender al consumidor, bueno, decir, todo lo que es la recepción de esos productos en los terminales, mover los productos a los llenaderos, llevarlos en camiones, ya vamos a verlo en forma más detallada. Almacenar los productos, distribuirlos y transportarlos y luego entregárselos al consumidor al detalle industrial. Vamos a ver algunas consideraciones en relación con esto. Veamos un poco unas láminas gruesas, en líneas gruesas, de lo que es el mercado interno venezolano. Yo les voy a ir haciendo unas consideraciones. Como ustedes saben, las cifras del mercado interno son cifras muy opacas, porque desde 2016 no se publica nada en Petróleos de Venezuela. Sin embargo, hay métodos y hay maneras de saber un poco mejor cuáles son las cifras. Yo soy muy cuidadoso con las cifras y suelo dar solamente cifras que tengan un soporte, lo cual no significa que no tenga nociones del resto, pero debo de advertir cuando eso es así. Las estaciones de servicio se estaban hablando oficialmente de 1.658 en el 2016. Pero el ministro Tarek El-Aksami me dijo ahorita que eran 1.568. No sé si fue una inversión o qué fue. En el ambiente que hay en el mercado interno se dice que son sustancialmente menos. Hay como de 300 estaciones cerradas. En GNB llegamos a tener 317 puntos de suministro y 185.000 vehículos convertidos. En Caracas había más de 20 estaciones de GNB. Hoy en día están funcionando escasamente 3. Plantas de combustible tenemos 17 a lo largo de todo el país, las vamos a ver después en detalle. Tenemos 66 plantas de llenado de GLP. Para plantas de suministro GLP 12. Marinas, módulos y puertos tenemos 50 en todo el país. Gandolas hay hoy en día 1.431. En el 2016 decía la memoria y cuenta de PDVSA que esas gandolas cada una tenía un GPS. Aeropuertos y bases aéreas tenemos 50. Hay 116 distribuidores de lubricantes. De GLP hay 338. En 1998 había cerca de 400
distribuidores de lubricantes. Bombonas, tenemos 12 millones de bombonas en los hogares venezolanos. El poliducto, tenemos 1.144 kilómetros de poliducto que pueden almacenar 8.360.000 barriles. Y de gasducto tenemos 5.175 kilómetros de gasducto. La última cifra que tengo es que se llegaron a vender cerca de 2.100 millones de pies cúbicos de gas, cuando la electricidad, el sector eléctrico consumía 600 millones. Hoy en día no tengo bien la cifra, sí entiendo que hay muchísimo venteo y por todos los problemas que tienen todos los sectores, ¿no? Tenemos una planta de lubricantes que tiene una capacidad de producción de casi 4.000 barriles día de lubricante. Veamos un poco cuál es la cadena de comercialización de la gasolina. Hawái tiene una capacidad de 178.000 barriles de gasolina, Cardón 34, El Palito 39 y Puerto La Cruz 30. Sin embargo, aquí no aparece lo que formaba parte, y lo vamos a ver después, del circuito de refinación de Venezuela, que era Isla, porque en Isla nosotros podíamos producir 43.000 barriles, que también los usábamos para el mercado interno, bien sea cuando venían de Isla o como si viniesen de Cardón o del Palito, y también podíamos exportar. Dentro de esa capacidad de almacenamiento de los poliductos, hay 5 millones de barriles que corresponden a diésel. Ya les había dicho que hay 1.144 kilómetros de poliducto, las 17 plantas de combustible, la marina, los aeropuertos que atendemos, sector transporte 1.431 gandolas que pertenecen a la Empresa Nacional de Transporte, y hoy en día se habla de que escasamente pueden haber unas 350 gandolas. En cuanto a las estaciones de servicio, estamos hablando de 1.658, que es la cifra oficial, o 1.568, que fue lo que dijeron antier, o 1.100, 1.200, no sabemos. Hay cerca de 2.500 clientes industriales. Veamos un poco otra cosa que nos inquieta bastante a todos y que me preguntan mucho, los volúmenes de suministro, pues, aquí al mercado interno. Las últimas cifras oficiales que hay son las cifras del 2018, que aparecen con las reservas del caso, pero yo las asumo como buenas en la fuente anuaria europea. Se hablaba de 170.000 barriles de gasolina y 125.000 de diésel para el 18. Desfiló al 17.000 en el PLP 60 y los otros productos menores 60, un total de 400.000 barriles. Y en este gráfico lo vemos un poquito más distribuido, lo que son las cifras del 17 y del 18. Sin embargo, yo debería decirles que para 1919 hay registros de un promedio de 187.000 barriles. Yo sé que dentro de eso está el contrabando, pero son 187.000 barriles que llegaron a las estaciones de servicio. Y eso hay que tomarlo en cuenta, que eso llegó allí a pesar de que sabemos de que hay un contrabando. Para enero de este año, las cifras fueron 140.000 barriles. Eso es lo que se facturó, o se cree que se facturó, o parece, pero es la cifra más cercana que yo he oído de gente que está en ese sector. Y antes de la pandemia, en marzo, estaban hablando de 90.000 barriles diarios. Yo lo digo porque esas son las cifras que yo creo que hay que tomar en cuenta a la hora de las previsiones. Y siempre es mejor prevenir que lamentar. Veamos cómo consume el parque automotor venezolano esto, que no va a cambiar mucho. De los 170.000 barriles, el 46% pues, es particular, el resto es para carga y las motos y el resto. En Venezuela se puede hablar de que hay, yo diría que ahorita pueden haber cerca de unos 3 millones de vehículos
llegó a tener 5,5 millones, dentro de los cuales había más o menos 1 millón de motos. Pero eso cayó y de los 3 millones, lo que puede haber ahorita, hay vehículos parados que ahora están volviendo a salir y que no los tomaban en cuenta. De ese consumo que yo les enseñé antes, 124,000 barriles es lo que va al parque automotor, porque el resto es para la carga. Pero de 27 millones de habitantes, más o menos, un poquito menos, 80% es gente que se mueve en transporte público. Y 20% se mueve en vehículos particulares. Dicho de otra manera, el pobre se mueve en transporte público. Y él lo que consume es 35% de los 124,000 barriles de aquel momento. Y no hay cambios. Puede haber mayor consumo del pobre, del sector del que se mueve en transporte público, que el que se mueve en vehículo particular, que consume el 65% del volumen de la gasolina. Y por eso es que yo he sostenido, y esta es la cifra que siempre hemos visto, ¿quién afecta? Es un subsidio inverso, porque el subsidio de la gasolina es el que tiene el vehículo propio. Pero porque el 80% se mueve en transporte público. Sin embargo, lo va a afectar totalmente porque la gasolina afecta toda la economía venezolana. Y con esta medida, la inflación no se va a hacer esperar porque todo va a subir a $0,5 por galón, por litro. Y el que lo paga lo demás es una ganancia adicional. Esta es una gráfica de ver un poco la evolución, cómo fue cayendo, a sus cifras más altas, hasta lo que tenemos hoy en día. Esto era el circuito de refinación que yo les decía, en el cual se incluía la refinería de Isla, que es esta que está aquí. Y entonces nosotros teníamos una capacidad de producción de gasolina de 324,000 barriles diarios, porque Isla producía 46,000. Y eso era lo que el circuito de refinación venezolano producía, porque Isla formaba parte de nuestras instalaciones. Veamos ahora el circuito de oleoductos, que tiene 1.144 kilómetros. Para que tengan una idea del esfuerzo que hay que hacer, ese oleoducto empaca 570,000 barriles. Es el empaque del producto. En Oriente hay 280,000 barriles. Para poder sacar los productos, se empaca primero diésel, gasolina o gasolina o diésel primero, no importa, pero va quedando algo. Entonces, si dejaste gasolina, no puedes sacar el diésel. Entonces, aparentemente, podría ser que hay todo un enredo por los volúmenes que están empacados dentro del producto. Esos productos tienen una capacidad de transporte de 379,000 barriles diarios. Para llenarlos, hay que meterle cerca de 1 millón de barriles diarios, 1 millón de barriles. Metérselos para tener el sistema operativo. Porque entonces puede darse el caso que tienes un poliducto, pero no tienes producto, entonces tienes que moverte con gandones. Y una capacidad de almacenamiento total de 8,360,000 barriles, de los cuales yo le dije que 5 mil millones eran de gasolina. Esto es lo que fue el mercado interno de hidrocarburos de Venezuela, de su evolución del 2013. Entonces, veamos cuál es la situación anterior a este problema que tenemos hoy en día, que teníamos en Venezuela. En Venezuela había una garantía de suministro al consumidor venezolano. La industria petrolera se ocupó de garantizarle al consumidor venezolano los productos que él necesitaba. Y para eso se hicieron los cambios de patrones de refinación, no solamente para producir más dinero,
sino porque en Venezuela no se producía la suficiente gasolina que se importaba. Y entonces se importaba, y al importarla eran divisas que salían fuera del país. Entonces se empezó con el concepto de hacerlo en Venezuela para recibir divisas y satisfacer al consumidor venezolano. Nosotros en la industria exportábamos gasolina, diésel, fuel oil y bases lubricantes. Hoy en día no hay exportaciones de bases lubricantes ni de gasolina, y de diésel tampoco. Luego no sé. Era un mercado en competencia. Aquí había una competencia antes de la nacionalización entre Mobil, Shell, Exxon, Mobil, Shell, Creole, estaba la Gulf, estaba Texaco, estaban todas compitiendo, y cuando viene la nacionalización se mantiene la competencia. Se mantiene la competencia con las empresas operadoras que en ese momento eran Meneven, Lagoven, Maraven, Corcoven, CBP, y entre todos se buscaba de una manera satisfacer mejor las necesidades del consumidor venezolano. Y siempre había competencias de quién podía prestar un mejor servicio, hacer un mejor estudio de lubricación para que la empresa gastase menos en los lubricantes, porque quien hacía un mejor estudio podía tener los favores del consumidor. Siempre pensando en satisfacer las necesidades del consumidor venezolano. Teníamos una infraestructura actualizada, estos poliductos se construyeron justamente en la época de la industria nacionalizada y se hicieron para acercar los centros de suministro a los centros de consumo, evitándonos la problemática del transporte. Teníamos unos precios regulados y ese ha sido el eterno karma del mercado interno, porque es un mercado que debía de ser rentable y de devolver lo que se ha invertido en él. Pero teníamos los precios regulados porque había recursos financieros. En esos recursos financieros se permitían el lujo, pues, de tener unos precios regulados. Sin embargo, en 1996 se hizo un cambio de precio y prácticamente se llevó la gasolina cerquita a niveles del valor alterno de exportación. En aquel momento, en el 96. Sí les digo que para hacer ese cambio de precio en el 96 fue necesario tomar unas medidas previas para que no se ocurriese el impacto masivo de inflación, y medidas previas con el sector transporte, básicamente con el sector transporte. Nosotros teníamos programas de mantenimiento totalmente al día en todas las instalaciones, programas de adiestramiento y programas obviamente de seguridad, porque para nosotros la seguridad era prioritario. Y todo ello era posible porque teníamos pues un personal calificado por tantos años en todos los ámbitos del trabajo. Bueno, veamos un poco ahora cuál es la situación actual, hoy día. Antes de entrar en la crisis en sí, obviamente tenemos un mercado totalmente contraído. No existe ningún tipo de incentivos para proveer más industria. Cada vez hay menos consumo de derivados de hidrocarburos, productos pues de la crisis, ¿no? Tenemos una crisis ahorita en el suministro de productos de gasolina, que ya vamos a hablar al final, diésel, LP de bases lubricantes. Aquí se están utilizando niveles de calidad de 1936. Yo he visto niveles de calidad SB en lubricantes y SB, y he visto SC el nivel del SAE, y ya van a nivel de, creo que por SQ. Y entonces, bueno, los niveles de calidad es tremendo lo que está sufriendo el venezolano, porque no hay ningún tipo de control, ni de publicidad, ni de incentivo. Porque al final, a nosotros nos cambiaron el concepto de consumidor y nos convirtieron en un concepto novedoso, que es el concepto de usuario. Y el usuario es aquel que le dan. Un usuario, según lo definen, es una persona que tiene derecho a usar una cosa ajena
con limitaciones determinadas. O sea, la gasolina, eso es ajeno. Usted tiene derecho a usar tantos litros en estas condiciones. Ese no es el concepto que nosotros, que el venezolano vivía. El concepto venezolano era un concepto de consumidor. Yo tengo derecho porque yo pago por el producto. Y a mí yo tengo derecho a que satisfagan mis necesidades donde, cómo y cuando yo lo quiera. Y por eso yo pago. No es que tú me lo das si quieres o no. Hay una inseguridad total en infraestructura, en todas las instalaciones de equipo. Diariamente ustedes ven la cantidad de gandolas que tienen, las gandolas que tienen accidentes con todos los riesgos que hay. Más bien, hay unos santos que nos cuidan bastante. Igual en las instalaciones y en cualquiera pues, de los equipos. Obviamente hay falta de personal calificado, no es culpa del personal que no lo califique, es culpa de quienes lo dirigen. Pero el personal que está allí muchas veces no es culpable. Él necesita un adiestramiento, una protección. Los precios, hemos distorsionado totalmente el concepto de precio. Yo te doy algo si quiero porque por la gasolina, ¿no? O sea, te doy 500, te doy 1000 o te doy una bolsa de harina pan o una Coca-Cola. Así pagábamos la gasolina. Entonces, por supuesto, el concesionario de la estación de servicio no era dueño de la isla. Él las alquilaba y ellos le pagaban al gandolero. Entonces, hay totalmente distorsionado el concepto de mercadeo. Las refinerías, pues como ustedes saben, están paralizadas con toda la problemática que tienen. Y se plantea entonces las estaciones de servicio, como les dije, no están mantenidas. Cuando usted va a una estación de servicio, se encuentra una isla que está parada o un surtidor, y entonces al surtidor le falta el pico, y si no tiene el pico, le falta la punta, y si no le falta la punta, se paralizó una isla, o no está el islero, y te sirve tú mismo. Esa es la situación actual que tenemos en Venezuela. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante eso? Y lo digo con bastante conciencia. Para mí, depende de cuál escenario vamos a afrontar. Si un escenario de confrontación o un escenario de negociación o un escenario de acordar en el arte de la guerra, esos dos escenarios existen. O acordamos o confrontamos. Pero uno de los dos va a ocurrir, y va a ocurrir porque hay que hacer las cosas que hay que hacer. Hay que implantar acciones inmediatas de corto y mediano plazo para garantizarle al venezolano sus necesidades, bajo condiciones seguras, utilizando los recursos humanos disponibles, y en esto quiero ser muy enfático. Los recursos actuales disponibles que tiene el petróleo de Venezuela tienen que ser utilizados de la mejor manera posible. El personal que está allí, operacional, no tiene la culpa de muchas de las cosas que ocurren. Es un personal que puede ser readiestrado, un personal que más bien ha sido maltratado muchas veces, y yo creo que es un personal que debe ser respetado bajo todas las condiciones. No podemos pretenderlo hacer las cosas de otra manera. Tenemos que hacer las actividades bajo condiciones seguras, utilizando los recursos disponibles y con unas reglas claras, iguales y estables para propiciar la libre competencia. En el mercado interno de los hidrocarburos es imprescindible que se llegue a un sistema de libre competencia. El mercado interno es un negocio que produce dividendos bien manejados y bien administrados. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué cosas podemos hacer entre esas acciones inmediatas? ¿Cómo hacerlo para el venezolano? Bueno, lo primero hay que garantizar el suministro. No hay otra que importación masiva de combustible.
mientras que se solucione el problema de la refinería, al igual que el GLP. Porque de otra manera, pues, no, yo no encuentro otra manera de solucionar ese problema. Hay que solucionar también el problema de los contratos con Cuba y lo que pueda quedar de Petrocaribe. Yo les voy a mostrar una lámina ahora de lo que significaba Petrocaribe. Hay que derogar la ley de reordenamiento jurídico del mercado interno. Esa es una ley que congeló y traumatizó todo el mercado interno porque todo se lo reservó Petróleo de Venezuela y todo lo dejó, bueno, está en la situación que ustedes ven. Y hay que aprobar una ley que está prácticamente lista, un grupo que se está trabajando, la ley de desarrollo del mercado interno bajo condiciones de libre competencia. Hay que regresar al concepto de comercialización, ver el mercado interno como un negocio. Vamos a encontrar un mercado totalmente nuevo, un mercado de innovaciones, un mercado de oportunidades. Eso es lo que va a ser ese mercado, donde quizás pudieran regir los precios, ya no al valor alterno de exportación, que para mí ese era un valor que en cierta forma era un valor de subsidio, sino al valor alterno de importación. Pero eso sí, cuando existan las condiciones para que los consumidores puedan pagar esos productos, porque si no los pueden pagar, entonces empiezan el juego de que lo voy a subsidiar porque él no puede. No, hay que crear las condiciones de desarrollo para que los consumidores puedan pagar los productos y empezar a mover la rueda. Esto era lo que pasaba con Petrocaribe. Nosotros le subsidiábamos la gasolina a Petrocaribe. Se la financiábamos, en muchos casos no se la cobrábamos para beneficio de los usuarios de Petrocaribe. Pero los gobiernos vendían el producto 70% más caro que lo que paga el consumidor americano. Cuando en los Estados Unidos el gas está en 0.52, en Cuba tengo 1.20. Pero resulta que todos estos ingresos adicionales son para los gobiernos, para los gastos de los gobiernos. Entonces el subsidio no era para el pueblo. Nosotros estábamos pagándole, era a los gobiernos de Petrocaribe. Igual que hacemos ahorita. Entonces, esos son conceptos que realmente deben de ser revisados porque son parte de las consecuencias. Hay que adecuar la infraestructura totalmente. Hay que restablecer la refinación, el transporte. Hay que mantener el personal actual. Hay que incorporar nuevo personal, adiestrarlo, asesorarlo. Hay que restablecer los programas de seguridad, de mantenimiento que teníamos en el pasado. Hay que tener en cuenta que cuando esto pase, encontraremos una nueva Venezuela de grandes oportunidades para todos y cada quien aportando lo que puede aportar, pero hay que romper también el paradigma que yo he insistido mucho, el paradigma del socialismo versus el capitalismo. Mire, señor, eso se quedó en el pasado. Hay que cobrar lo que hay que cobrar, pagar lo que hay que pagar para mantener un sistema mucho más sano. Y eso tiene un nombre. Eso es hacer las cosas con reglas claras, estables en el tiempo, iguales para todos, como un negocio. Y como reflexión final, yo le diría que todas las acciones que se tomen tienen que estar orientadas hacia un establecimiento de libre competencia, un sistema de libre competencia en el mercado interno. Yo no conceptúo invirtiendo en construcción de estaciones de servicio, ni en remodelaciones, con toda la insuficiencia de recursos que tiene el país, metiéndolas en un campo que puede ser desarrollado. Yo recuerdo que cuando en 1996, yo calculaba que con un buen mercado interno desarrollado se podía aportar hasta 1,5% del PIB. Claro, era un PIB mucho más grande. Hoy en día,
yo no tengo la menor duda de que el mercado interno puede aportar por encima del 4% del PIB, un mercado interno desarrollado. Porque hay que ver lo que significan las tiendas de libre competencia. Hay que ver lo que significa que nosotros convirtamos a Maiquetía en un centro de abastecimiento de Sudamérica, que era uno de los planes que se tenía. Hay que ver lo que es por la posición estratégica que tiene Venezuela. Nosotros podemos darle podemos satisfacer todas las necesidades del consumidor venezolano, obviamente, y de los consumidores por la posición estratégica que tiene Venezuela. Pero para ello tenemos que tener condiciones acordes con criterios de libre competencia y con reglas claras, estables en el tiempo, pues, e iguales para todos. Yo quisiera que al final ustedes me hicieran cualquier pregunta y entonces yo dejo con ustedes a François Renaud, quien les va a hablar de cómo es el estado en que está ahorita la parte de las plantas y de los poliductos. Vamos a hablar de la situación de las instalaciones para el suministro de la gasolina en Venezuela y de cifras y estrategias operacionales que afectan su distribución. Estas son cosas que voy a hablar para que tengan una idea de la situación que va a haber en Venezuela. La gasolina producida en las refinerías del país se envía por tanqueros de cabotaje a plantas de almacenamiento en diferentes lugares de la costa. Esto lo voy a decir porque posiblemente existan personas que desconocen un poquito el tema. Así que tenemos plantas, por ejemplo, en Bajo Grande, en Maracaibo, para suplir al Zulia y a los Andes, El Palito cerca de Puerto Cabello, para la zona centro-occidental, Carenero en el estado de Miranda para el Distrito Federal y Miranda, y Puerto La Cruz para Oriente, Maturín, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. Cada una de estas plantas bombea productos a otras que están en los centros de consumo, como son El Vigía, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Maturín, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. Y desde esas plantas salen los camiones hasta las estaciones de servicio. Bueno, les quiero decir que todas esas plantas están operativas. Por ese lado, pues no tenemos ningún problema. En cuanto a la refinería, es un tema que ya todos también conocen bastante bien, publicitado por la prensa. Ya sabemos que Bajo Grande y Puerto La Cruz están paralizadas, los iraníes no pudieron con carbón a Guay, y El Palito apenas procesa 15.000 barriles de una nafta de 70 octanos. En resumen, el corazón de las refinerías está paralizado. ¿Cuál es ese corazón? Bueno, son las plantas procesadoras de las diferentes cortes para producir alquilatos reformados, MTB, etcétera, que son los componentes de 92 a 115 octanos para mezclar con nafta de 70, pero que también en la prensa los llaman aditivos. Eso lo digo porque a veces uno ve las noticias y dicen, van a traer aditivos. Ok. En resumen, el panorama es que habrá que importar gasolina y componentes por un tiempo apreciable, por el tiempo que se tomará reparar la refinería, de acuerdo con lo que dicen los expertos. A continuación, brevemente para terminar, me permito darle algunas cifras. Los 5 tanqueros que llegaron tienen una capacidad desde entre 270.000 barriles y 365.000. 2 tanqueros fueron al Palito, uno a Carbón, uno a Puerto La Cruz. El quinto tanquero, que se llama Clavel, no lo hemos podido ubicar. Dicen que ya está en aguas territoriales. El total de barriles es 1.536.000. Si nosotros tomamos en cuenta el consumo que dio Ramón de 170.000 barriles diarios,
Bueno, esos son 9 días de consumo. Si lo llevamos a 100.000 barriles diarios, son 15 días de consumo. Por eso pensamos que la continuarán racionando para alargar el tiempo, de manera que continuarán las colas en las estaciones de servicio. En cuanto al sistema de las plantas, tenemos 1.160 kilómetros de poliductos de 16 pulgadas, es decir, 40 centímetros de diámetro. Estos poliductos tienen una capacidad total de casi 1 millón de barriles. Solamente el poliducto de Oriente, que va desde Puerto La Cruz y llega hasta Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, se necesitan 470.000 barriles para llenarlo. Eso es más que un tanquero de los que llegó. Por lo tanto, consideramos que abastecerán desde las plantas que están en la costa y no llenarán a los poliductos, porque se le va a ir todo el material que vino en los tanqueros, se le va a ir llenando el poliducto. Todo esto presenta un gran cuello de botella por la falta de unidades de transporte y por el aumento en el tiempo de viaje. Es decir, gandolas de Puerto Ordaz, gandolas de Barquisimeto tendrán que ir al Palito o tendrán que ir a Puerto La Cruz a cargar. De manera que continuará la demora en el abastecimiento a las estaciones de servicio. Si en este momento nosotros quisiéramos llenar de una vez los 3 millones de vehículos que existen, a razón de 20 litros, sería un total de 375.000 barriles, es decir, un tanquero. Consideramos que no lo van a hacer y continuará pues el razonamiento. Todo esto lo digo porque esta gente va a tener que continuar dando poca cantidad de gasolina a los vehículos, continuarán las colas, no pueden abastecer todas las estaciones de servicio al mismo tiempo. Una estrategia que nosotros creemos que pudiera pasar sería abastecer el 70% del país con el sistema El Palito Yagua Barquisimeto, en caso de que no llegue un tanquero a Bajo Grande. Aquí cargarían las gandolas de los Andes, posiblemente formándose un cuello de botella por el tiempo de viaje, y continuarían los problemas con esa zona de los Andes. Los Andes, por ejemplo, es una zona muy sugere porque cada estación de servicio tiene su camión, tiene su propio transporte. Toda esa gente carga en el vigía, pero si el tanquero que falta por llegar no va a Bajo Grande, pues toda la gente de los Andes va a tener que dirigirse a Barquisimeto, si bombean desde el Palito hasta Barquisimeto, o van a tener que ir a Yagua, Valencia, ¿no? Total, un cuello de botella inmenso. En resumen, consideramos que el gobierno alargará este proceso continuando con la escasez y las colas de las estaciones de servicio. Bueno, con estos datos termino mi exposición y gracias a todos por su atención. Bueno, muy buenas tardes. Como lo expresaba bien Ramón y François, hay un gran problema, un cuello de botella con el transporte terrestre, porque los volúmenes que están recibiendo no permiten la operación eficiente de los productos. Entonces, el transporte interplanta se está haciendo también por vía terrestre. Eso merma la capacidad de transporte para las estaciones. Estamos viendo que las estaciones han sido deficientemente abastecidas, algunas con menos de un camión, o sea, descargan unos compartimientos, una estación y otra con la idea de que se parezca que todas están operativas. Y resulta que se forma la gran cola y en el transcurso del día la estación se queda sin combustible. Eso lo estamos viviendo. Eso por la parte del transporte es realmente crítico. Ahora bien, entrando un poco en materia, ¿cómo es el esquema actual con el nuevo o los nuevos precios de la gasolina?
a partir del lunes pasado. Inicialmente se previeron que 200 estaciones iban a expender combustible a precio de $0.50 el litro. Y el resto de las estaciones se suponía iban a estar vendiendo a 5.000 bolívares el litro. Eso en realidad no ha sido así, pero bueno, vamos un poco más adelante, entramos más en materia. Todas las estaciones reciben el producto a precio internacional. Ustedes dirán, bueno, ¿y las que venden a precio de 5.000? Bueno, resulta que lo que se acordó entre Petróleos de Venezuela y los expendedores de combustible es ellos le van a entregar un producto y se lo facturan a posteriori, se lo facturan de inmediato, se lo cobran a posteriori, quise decir. Y el volumen que se venda a precio regulado, se le acreditará después la diferencia a esos expendios. Se suponía inicialmente que la gasolina a precio internacional solamente se iba a vender a través de unas 200 estaciones. Bueno, resulta que aparentemente ya van a ser bastante más. El control de esta cuestión se basa en un dispositivo implementado por el Banco de Venezuela, que es como una especie de punto de venta que lo llaman sistema biopago. Según eso, ese sistema tiene interfazado con el esquema con la estación de servicio, con los surtidores, para registrar el volumen despachado y hacer pues y llevar la cuenta cuántos litros se vendieron de la subsidiada. Pero este sistema tiene también muchos inconvenientes y ha sido necesario desactivarlo en muchos casos por problemas de conectividad con el Internet. El margen fijado para los expendedores de combustible ha sido simbólico, ha sido un centavo de dólar por litro. Eso a todas luces es insuficiente, teniendo en cuenta que solamente en impuestos ellos deben pagar 2.5 centavos. Y además de otros costos operacionales que tendrían que cubrir y el margen no lo permitiría. La gasolina que está llegando en teoría, ellos están facturando gasolina de 91. Hay indicios de que el octanaje real es inferior. Otro problema grave que estamos teniendo es que los surtidores tienen más de 20 años de servicio y un mantenimiento no acorde, pues inadecuado, lo que hace suponer que no están bien calibrados y pudieran estar entregando menos volumen del indicado, con lo cual perjudicaría al consumidor o más, y en el caso que fuera más, perjudicaría al empresario. Otro problema es que no hay una uniformidad en la aplicación de la normativa acordada inicialmente. Resulta que de las 200 estaciones han ido sumando nuevas estaciones. Las autoridades custodio de las estaciones de servicio, que en algunos casos puede ser la Guardia Nacional, en otros casos la policía, toman decisiones prácticamente a su libre interpretación de la norma. Se supone, por ejemplo, que el que compra gasolina a precio internacional no necesita registrar la cédula, ni necesita estar empadronado el vehículo, ni nada. Simplemente pasa a la isla y carga y paga. Pero ellos entonces aplican la misma registro de cédula y huella y todo eso sin necesidad. Eso está pasando. Están pasando una serie de desviaciones y inclusive en el primer día, el lunes pasado, hubo un conato de disturbio y entonces empezaron a regalar la gasolina otra vez.
Este es un esquema bien complicado de controlar, de registrar realmente los volúmenes, porque es un esquema de 3 precios. Tenemos el 0.50, que es el precio, vamos a decir que ellos llaman premium. El 5.000 bolívares al litro y el gratis, que supuestamente es para los vehículos de carga y transporte colectivo. Y están intentando sumarle ahora también los vehículos de uso oficial. Bueno, con esta cuestión yo quisiera darle la palabra a quien tenga alguna pregunta. Ok, Creo que si ya terminaste, Ramón, ¿podemos empezar la sesión de preguntas? Sí, por favor. Una primera pregunta que es si se está importando mucho aceite de baja calidad, ¿cómo planeamos controlar eso el día D? Ajá. Abierto. Yo no creo que eso se pueda controlar el día D ni el día X. Yo creo que eso se controla justamente por el sistema de competencia y por el sistema de que cumplan las regulaciones que existan, que puedan regular los sistemas de calidad estándar. Pero cuando no hay quien controle, ocurre eso. Eso es incontrolable. Así tan sencillo como eso. Solamente en competencia, ¿ok? Hay otra pregunta ¿hay que cambiarle el chip populista a la gente que pase de pensar no tengo para pagar 0.50 por litro? ¿Qué debo hacer para poder ganar lo suficiente y pagar la gasolina de 0.50 por litro? Bueno, eso era un comentario más que todo. Hay una pregunta que se dice que la gasolina que llegó de Irán es de 115 octanos. ¿Hay alguna diferencia entre los octanos y el índice de octanaje? ¿Dónde está? Okay. Los octanos, el RON, el número de octanos es el de 91 octanos. Eso yo no le veo. La gasolina de 115 octanos aparentemente viene un poco, si fuese así, es una gasolina para avión, para unas avionetas. Pudiera ser una gasolina que se utilice en las minas. Ahora, si a un carro le ponen gasolina de 115 octanos, bien bueno, no le pasa nada. Ahora, yo le voy a decir algo en relación con esto que se dice del octanaje. Si el octanaje fuese malo, todos los carros pistonearan. Si solamente pistonean algunos, el problema es de los carros. También he oído decir que la gasolina, el motor traquetea. Bueno, para que un motor traquetea, como me decía ayer un amigo experto en esto, es porque tiene agua en la gasolina. Si la gasolina tuviera agua, todos los carros traquetearan. Si solamente traquetean algunos, pudiese ser posible algún accidente de que en una estación siempre pudieran haber trazas de agua abajo y cuando ponen gasolina acabado de llevar la gandola, se mezcla y puede haber entrado un poco de agua. Y eso sea un caso puntual. Pero en verdad que daños masivos a los vehículos no se han visto. O sea, son cosas muy esporádicas. Hay otra pregunta. Si funcionaran el 100% de nuestras refinerías, parecería que la producción petrolera actual no permitiría autoabastecernos en gasolina. Para refinar 170.000 barriles por día del 2018, necesitaríamos 680.000 barriles por día de petróleo. ¿Exportamos o refinamos para consumo interno? Bueno, yo te voy a decir, la obligación primaria era garantizar el suministro del mercado interno. Esa es la tesis. Ahora, yo creo que es perfectamente viable aumentar la producción a los niveles adecuados para refinar en Venezuela lo que sea factible hacer, siempre y cuando las refinerías estén en buenas condiciones. Lo que pasa es que tampoco los consumos aumentarán de la noche a la mañana, será algo progresivo,
pero hay que estar preparado y hay que adecuar el parque refinador. Ok. Milton Méndez pregunta, ¿cuál debería ser la estrategia de precio por litro en las zonas fronterizas Colombia, Cúcuta, Maicao y Brasil, Boavista? Mira, la estrategia de precio es una sola y nosotros hemos experimentado. Cuando el precio en la frontera es igual para adentro que para afuera, no hay contrabando. Pero cuando el precio es menor, no hay nada que se le resista para evitar el contrabando. El contrabando es absolutamente normal en esta frontera, mientras que en Venezuela exista un precio por debajo, siempre va a haber un contrabando. Yo te aseguro que cuando el precio sea al valor alterno de importación que se pueda hacer porque existan las condiciones, se acaba el contrabando. Así tan sencillo, porque nosotros lo hemos hecho en el pasado. Nosotros llegamos a controlar el contrabando, pusimos cantidades de mecanismos y todo fracasaba hasta que los precios se igualaron y se acabó el problema. Ok. Bueno, aquí hay una cosa que te lo confirma la siguiente pregunta que dice, en mi parecer, en el estado Bolívar el mercado interno de combustible se disparó el contrabando en 2013 al 88%, ejemplo del kilómetro 88, El Dorado del Callao, Santa Elena de Guairén y otros. El contrabando empezó con los carros adaptados, luego se esparció a los uniformados hasta la hormiga vive de eso. ¿Creen ustedes que trayendo combustible suficiente van a detener el contrabando? Ramón, ¿tienes? De nuevo, el contrabando no se detiene trayendo combustible. El contrabando se detiene, es una cuestión de precio. El contrabando no se para con controles, no se para con presos, no se para con multas. El contrabando se para con precio. No hay otra manera de parar el contrabando. Ok. Bueno, estará en la ley que se discute la posibilidad de que un privado sea dueño de las plantas en ruta, repetimos la crisis, o hay alternativa del gobierno. No entiendo la pregunta y los planteamientos que hay en materia de libre competencia, es que exista toda la posibilidad de que los privados puedan competir en igualdad de condiciones. Y ojalá que llegue el momento, si eso se da, en que puedan traer su gasolina para competir. Y si alguien vende gasolina más barata que la que se pueda fabricar aquí en Venezuela, bienvenida sea, porque debe ser que somos ineficientes. El mejor de los casos es ganar gasolina para 15 o 20 días y no se ven buques en el camino para reemplazar eso, que si va a volver a presentarse la crisis. Por supuesto. Bueno, por supuesto, eso es evidente. La gasolina que llegó perdón, no garantiza más allá de unos 20, 30 días. Ahora, ellos van a tratar de estirarla poniendo trabas a la demanda, tú sabes, frenando lo más posible la demanda. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿Qué puede pasar? Acaban de llegar 5 tanqueros y a los tanqueros iraníes le quitaron la bandera panameña. O sea que Irán ya no tiene tanqueros para mandar para acá. El gobierno no tiene dinero para comprar. Tiene dificultades para conseguir gasolina. ¿Qué puede pasar? Que la escasez continúa y el problema continúa. ok. Bueno, la siguiente pregunta ya estaba respondida. ¿Se conoce el acuerdo entre los concesionarios y el régimen de PDVSA? El régimen suministra la gasolina, ¿qué ganancia le queda a la estación de servicio? Ya ustedes no habían dicho eso. No, yo lo expliqué por encima realmente. La estación de servicio ahorita en teoría tiene un margen de $0.01 por litro y eso no compensa los costos operacionales. En consecuencia, están en revisión y ellos están hablando, las asociaciones, la Federación de Vendedores, con PDVSA, negociando un esquema de márgenes más adecuado. Pero eso todavía está vamos a decir, en estudio. Esto ha sido totalmente una cuestión improvisada.
y bueno, los resultados los estamos viendo, pues. Mira, yo veo la situación de desabastecimiento de tanto combustibles líquidos como gaseosos en Venezuela como un tema de estabilidad política. Vamos a hablar del régimen que todos deseamos, en donde esté abierta la economía. Vamos a encontrarnos con una situación, pues como bien lo han descrito tanto Ramón como François y Luis, de un estado muy lamentable de toda la infraestructura, de tanto de almacenamiento como de distribución, suministro, transporte, etcétera. Entonces, ¿en qué forma vamos a estimular a los inversionistas? Porque son ellos los que tienen que ponerle mano a esto, ¿no? Yo veo que las refinerías no van a estar activas, sino quizás una que otra en un término no menor de 2 años, 3 años quizás, 2 años por lo mínimo. De manera que hay que depender de importación de combustible y la situación del gas es otro problema que realmente afecta a todos los hogares, porque ya Venezuela está ahorita cocinando con leña, ¿no? Estamos nuevamente en la época de hace 200 años, ¿no? Retrotraído solamente etapas superadas, pero entonces quisiera conocer un poco en qué forma vamos a manejar ese gran problema para evitar una desestabilización política en el país. Esto para mí tiene un carácter de emergencia. Y esto, lo que estamos viendo en la gasolina que nos está llegando ahorita de Irán, es simplemente un pequeño oxígeno que no tiene una continuidad y que puede inclusive complicarse, porque todos sabemos pues que iba a haber toda clase de irregularidades, bachequerismo, contrabando inclusive. Entonces, estamos ante una situación pues realmente no tenemos ninguna solución a mano y no sé cómo nos estamos preparando para enfrentar cuando haya el cambio, para evitar que esto sea una situación explosiva en materia de desestabilización política. Entonces quisiera algunos comentarios de Ramón o de Luis o de François. ¿Tienen algún comentario, Ramón, Luis o François? Sí, cómo no. Mira, por eso yo decía que cuando yo les comenzaba el qué hacer, depende del escenario. Si es un escenario, en cualquier escenario tenemos que importar masivamente. Si es un escenario de confrontación, va a ser un escenario mucho más delicado por la manera como vamos a tener que manejarnos. Si es un escenario de acuerdo, entonces va a ser más fácil. Pero en cualquier caso, en el caso del mercado interno, hay que importar. Y hay que importar masivamente. Hay que tomar esas previsiones. Ahora, ¿cómo hacer eso antes de que ocurra cualquier cosa que pueda ocurrir, que no sabemos cuándo va a ocurrir y si es que va a ocurrir? Eso yo no lo veo viable. Yo creo que hay que estar preparado. Hay planes que entiendo que están hechos. Yo le he dado algunas cifras clave porque creo que hay que tomar en cuenta esos volúmenes. Creo que hay que tomar en cuenta el caso del poliducto. Ellos no han comentado todavía uno de los problemas que aparentemente tiene el poliducto. Es que ustedes saben que los poliductos, para mandar los productos, se empaquetan con productos. Pues. Aparentemente, los paquetes que tiene el poliducto son de diésel. Y como no quieren meter gasolina para mover el diésel, porque pierden inventario, entonces paralizan el poliducto y lo mandan por gandola. Pero como no tienen suficiente gandola, entonces restringen la oferta.
Entonces, mira, todos esos problemas hay que afrontarlos en el momento en que toque afrontarlos, con criterio y con la utilización de personal capacitado y de experiencia, y tomando en consideración la importancia de la gente que está hoy en día allí. Yo insisto mucho porque he oído muchos temores y temores de esa gente. Permítame una Eso es lo que te puedo palabra. comentar. Yo coincido contigo, Alfredo. Yo coincido contigo, Alfredo. Sí, yo coincido contigo, Alfredo, de que eso es un problema de Estado sumamente grave y sumamente importante. Adelante, François. Ajá. Alfredo, gusto en saludarte, años sin verte. Mira, yo desconozco un poquito lo que ha hecho el Plan País, pero yo pienso que nosotros no esperar que llegue el día de hoy, sino de una vez, alguien, algún grupo, ir hablando con las empresas suplidoras, ir hablando de posibilidades de contratos a plazo programados, o sea, entablar negociaciones con las empresas que suplen gasolina, para que cuando llegue el día de ya tengamos un trabajo adelantado y podamos decir, bueno, yo tengo posibilidad de comprar tantos barriles a la empresa X, a Valero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, empezar de una vez a negociar, a hacer contactos para que nosotros podamos comprar gasolina lo más rápido posible llegado el día de. Eso es lo que yo pienso que deberíamos hacer. ¿Algún comentario adicional, Luis? A mí eso me preocupa, porque ¿quién está haciendo eso? Porque eso es lo que yo creo que este problema del mercado interno es demasiado grave para un nuevo gobierno que esté enfrentándose a las tremendas colas y a la angustia y la frustración de toda la población, porque no puede moverse, porque no puede llevar sus familiares a los hospitales. Y eso hay que atenderlo pues de inmediato. Entonces, esto es un tema de vigencia inmediata para tomar acciones de manera que no arrastremos esta situación por un tiempo que pueda afectar inclusive la misma estabilidad del gobierno. Imagínate tú el gas, chico, en donde es una cosa que ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿dónde está Citgo en todo esto? Porque yo veo que Citgo puede ser quizás la vía más rápida para obtener la gasolina, de alguna manera, importada, por supuesto. Pero ¿cómo se financia eso? ¿De qué manera se van a establecer los esquemas de pago, ¿no? Porque todas las empresas quieren la recuperación de su inversión lo antes posible. Y sobre todo, pues, insumo que desaparece. Entonces, y por supuesto, ¿cómo controlar en Venezuela para evitar el contrabando, la bachaquería, todo esto alrededor? ¿Cómo hacer una estructura de precios sensata que evite muchas de estas irregularidades? Yo creo que hay muchísimo trabajo que hacer y alguien debería estar de frente metido preparando un plan, un programa que sea a prueba de balas, que podamos entrar con un gobierno que pueda tener una mayor tranquilidad ante un esquema ya preparado y planificado de cómo darle continuidad pues al suministro de combustible en el país y de lubricantes, porque ese es el otro problema. Gracias, Alfredo. De todas maneras, no es el tema de la reunión hoy, yo creo que ese es un tema de gobernabilidad y entiendo que el grupo de Plan País tiene contemplado esas medidas, no las hemos escuchado y estamos pensando a ver si podemos invitarlo a futuro. Bueno, señores, muchas gracias muchas gracias por de nuevo Ramón, Luis y François, gracias por su presentación y los invitamos el viernes a la reunión de la transición energética de Nelson Hernández.